Saludos, profesor. En esta oportunidad, junto con mis compañeros, presentaremos el número de octanos. El octanaje es un indicador numérico que puede ser determinado a través de varios métodos de ensayo. De estos métodos, nosotros presentaremos el de interpolación, nivel de combustible en equilibrio. A continuación, doy paso a mi compañera. El objetivo general de nuestro trabajo es determinar el número de octanos y entender su importancia a través de un procedimiento experimental. Los objetivos específicos son comprender el concepto del número de octanos y su importancia, analizar un procedimiento experimental y identificar los parámetros de trabajo que van a influir en la prueba experimental. Hablaré un poco sobre algunos conceptos para entender mejor la prueba experimental que se va a realizar. El número de octanos es una escala que mide la capacidad antidetonante del carburante, como por ejemplo la gasolina. Esto lo hace con la finalidad de evitar las detonaciones y explosiones en las máquinas de combustión interna, para que de esta manera se libere o se produzca la máxima cantidad de energía útil. En pocas palabras, sirve para determinar la calidad antidetonante de una gasolina. ¿Cómo se determina? Se efectúan corridas de prueba en un motor en donde se obtiene el siguiente parámetro: Research Octane Number, que en español significa el número de octano de investigación. Este se representa con la abreviación RON y es determinado utilizando un motor de prueba y condiciones de operación estándar, para así poder comparar sus características de detonación con aquellas mezclas de combustible de referencia primaria, es decir, aquel combustible que tenga el número de octanos conocidos. El procedimiento experimental que hemos elegido es la interpolación con nivel de combustible y equilibrio. Este método es importante porque nos ayudará a determinar de manera cuantitativa el grado de detonación de los combustibles líquidos para motores de ignición, en términos de número de octanos. Este método es utilizado por fabricantes de motores, refinerías de petróleos, en el comercio, como una medida de especificación primaria que relaciona la compatibilidad de combustibles y motores. Siguiente. Buenas. Ahora ya voy a pasar a explicar el procedimiento. Para ello, primero vamos a hacer un repaso de los materiales y reactivos. Entre los principales materiales tenemos el motor o la máquina CFR, que va a ser la encargada de dar las pruebas experimentales de los combustibles. También tenemos el equipo auxiliar, que viene a hacer toda la instrumentación que permite dar las lecturas de las pruebas. Esto incluye interfaz de ordenadores, sistemas de software o como hardware común, ¿no? Además de ello, también se requiere del equipo para el suministro del CRP, del combustible de referencia, y el uso de equipos o instrumentos volumétricos, ¿no? Ya viene a ser eso, buretas, el juego de buretas calibradas y todo lo que conlleva eso. Entre los reactivos se tiene el líquido refrigerante, el aceite lubricante, el CRP, el plomo tetraetílico diluido y el tolueno. Siguiente, por favor. Para el procedimiento el procedimiento base viene a ser la interpolación, que viene a ser para el nivel de combustible en equilibrio. Para ello, primero se va a hacer una verificación completa del motor CFR, que cumplan todas las condiciones de operación óptimas y que estén aptos para uso. Después de ello, se va a establecer la intensidad de detonación estándar para la máquina. Se fija una altura del cilindro y se va a intentar compensar el valor de la presión barométrica si es que esta varía de la que se usa en las tablas guías. Una vez que se verifica la amplitud del medidor de detonación, se viene a hacer las pruebas, primero con la muestra del combustible. La muestra tiene que ser tratada para hallar primero un número de octanaje o un número de octanos cercanos a su valor real. Para ello va a darse pruebas en el motor CFR
Y se va a buscar en la tabla, como se puede ver en la segunda imagen, como digamos que el valor digital que nos da es 501, entonces el número de octanos teórico sería 66,8. Esto nos permite conocer un valor cercano a su número octano real y poder preparar las muestras o los combustibles de referencia, tanto uno y 2, ¿no? Que viene a ser uno por la parte baja y uno por la parte alta. Las mismas pruebas que se hacen con las muestras se realizan con los combustibles de referencia, siguiendo el procedimiento que se detalla en la imagen 1. Primero muestra, luego referencia 1, que viene a ser uno de nivel superior, y el combustible de referencia 2, que viene a ser uno inferior. Luego nuevamente la muestra y se hace de adelante a atrás, podría decirse de atrás para adelante. Una vez que se realiza este procedimiento, se hacen repeticiones de lecturas hasta conseguir un promedio de 40 o 50 lecturas. Y con todos los datos de las muestras y combustibles de referencia se proceden a hacer los cálculos. Siguiente, por favor. Como se puede ver, esta es la fórmula que se suele utilizar para determinar ya el número de octano de la muestra. Para eso se usa el número octano del combustible de referencia bajo o el combustible de referencia 2, el número octano de referencia alta y las intensidades de detonaciones que se nos muestran en los equipos, ¿no? Entonces, es básicamente una interpolación en la que se halla la diferencia entre las intensidades de detonación de las muestras con los combustibles de referencia, y de esta manera se puede hallar un número octano de la muestra real. Ok, con respecto a los parámetros de trabajo, un principal parámetro es el caudal de entrada, ya que este caudal, el caudal de entrega del sistema no puede exceder de los 400 mililitros por minuto. Otro parámetro se puede decir la descarga del punto de cierre, ya que esta descarga de cierre tampoco no puede exceder de los 0,5 mililitros. Además, también se tiene que trabajar todo con una temperatura constante. Además, se puede observar que también va a variar la temperatura del CET o el combustible estándar de tolueno, ya que dependiendo de la temperatura de la mezcla que se va a utilizar, se va a determinar el TAE requerido, que es la temperatura de aire de entrada. Además, también se puede observar que se va a necesitar, como un parámetro principal también es el nivel de combustible el nivel de combustible para una máxima ID, que es la intensidad de detonación, ya que se va a determinar, se necesita determinar el nivel de combustible para una máxima intensidad de detonación para producir alguna lectura del indicador de detonaciones, que tiene que ser de 50 a 52 divisiones. Luego también va a ser la altura, luego también un parámetro va a ser la altura del cilindro, ya que este tiene que estar a la altura, bueno, eso se va a determinar con la intensidad de la detonación. Con eso se va a poder al menos ajustar la altura del cilindro. Luego también el tipo de CRP, ya que en este caso, dependiendo del rango del número de octanaje de la muestra, se va a utilizar un diferente CRP, ya que, por ejemplo, digamos, por un rango de muestra de 100 hasta como se llama de 103, se van a estar utilizando diferentes muestras, como por ejemplo de 100 a 107, se va a utilizar una mezcla de CRP de 100 a 107 número de octanos. Para una muestra de 100.7 a 101 se va a utilizar una mezcla que también tenga ese número de octanos, y así se va a realizar dependiendo del rango del número de octanos de la muestra. Además, posteriormente cuando vamos a hablar de ya un rango superior de 103, ya se va a tener que usar una mezcla del CRP, mezclándolo con una cierta cantidad de mililitros del TEL, que el TEL por galón, por galón. Y bueno, ahorita les voy a pasar con mi compañera para que les hable de las conclusiones. Conclusiones. La calidad del combustible, como la gasolina,
Está relacionada con el octanaje. A un mayor octanaje se tendrá un mejor combustible. El número de octano es un indicador numérico de la resistencia a la detonación. El procedimiento que se acaba de explicar permite determinar el número de octano comparando su intensidad de detonación con la de mezclas de combustibles de referencia primarias. Los parámetros de trabajo permiten realizar la prueba de manera eficiente y eficaz. Siguiente. Por último, como recomendaciones tenemos verificar que las condiciones de operación de la máquina estén conformes. El combustible que se usa en el experimento y que será usado en la máquina debe ser del típico a la intensidad de detonación, estándar aproximada. Evitar la exposición de las muestras a la luz solar o emisiones UV de lámparas fluorescentes. Y por último, de ser aplicable, hay que purgar el sistema de combustible. Gracias.